Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e a obra tem avançado em todo o mundo. E você, investidor do reino, tem cooperado para acelerar ainda mais a volta do Senhor. No Brasil, o SEAP tem gerado muitos frutos. Novos SEAPistas estão se apresentando e mais unidades estão surgindo, como o novo SEAP São Paulo, na cidade de Jundiaí, com propriedade adquirida em 2024, que está sendo completamente reformada. Logo, as obras para um alojamento para 100 SEAPistas e um auditório para 200 pessoas será iniciada. Os coportores foram recebidos em várias cidades e atuaram levando o evangelho do reino, salvando muitas vidas e gerando frutos. Novas casas de adolescentes começaram a funcionar. Graças ao apoio dos irmãos e com muita perseverança, chegamos a 530 casas de adolescentes em 2024. Tudo isso possibilita que a energia dos adolescentes possa ser usada de forma mais intensa na vida da igreja. Na Estância Árvore da Vida, construímos o espaço Pão da Vida, um auditório amplo, com capacidade para até 300 pessoas, para comer com os cooperadores e irmãos líderes das regiões do Brasil e de toda a terra. Está em andamento a reforma de todo o refeitório, que será fechado com ar-condicionado, ilhas de alimentação e espaço para reuniões menores. Também instalamos um novo sistema de ar-condicionado para refrigerar todo o auditório Pérola, um sistema de última geração. Desde a conferência Tropas e Capitães, em janeiro, e nesta conferência internacional, teremos auditório climatizado, com mais conforto para os irmãos receberem a palavra profética. E o seu investimento não está só aqui no Brasil. Este ano avançamos a construção do centro de obra na Europa, começando pelo alojamento com capacidade para até 100 pessoas. Logo será possível a abertura do SEAP e o aperfeiçoamento de irmãos para o avanço da igreja na Europa. No final de 2024, tivemos a primeira conferência no continente africano, que marcou o início de uma nova fase para a consolidação da obra naquele continente. O SEAP é uma realidade em 10 países, e em 2025 esperamos concretizar a compra de uma propriedade em Joanesburgo, na África do Sul, onde funcionará o centro de obra na África, para o aperfeiçoamento de coportores, obreiros e cooperadores. Agora, em 2025, o Senhor também nos encarregou a responsabilidade pela obra na Ásia. Já alugamos uma casa no Japão, que servirá para o avanço da obra em toda a região. Os coportores são 100% ativos. Vários irmãos já foram enviados para a Coreia e Japão, e este é só o começo. Tudo isso só está sendo possível graças às ofertas e às orações constantes dos irmãos. E a obra do Senhor não para. E agora em 2025 queremos ir ainda mais longe, levando a palavra profética a novos lugares, impactando ainda mais vidas. Seja investidor do reino e faça parte desse propósito. Avancemos para gerar o Filho Varão e o Senhor Jesus voltar. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Hermanos, le damos una bienvenida y unas buenas noches a todos los siervos que en esta noche nos escuchan, a toda la iglesia. Y bueno, queremos primero que todo comenzar esta reunión con una oración, ¿cierto? Para encabezarnos y para que el Señor tome el control de esta palabra. Amén. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por este canal que está llegando a muchos lugares. Señor, esta palabra está siendo de mucha importancia y de edificación para toda la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dándole continuidad a esta serie o a esta palabra, de la serie de vida, la palabra de vida, la comunión de vida y las piedras vivas para la edificación. Seguimos con las epístolas de Juan y de Pedro. Y bueno, estamos viendo este tomo que se llama Apresurar la venida de Dios. Estamos específicamente, hermanos, en la tercera semana que habla acerca de la palabra profética y el juicio de los burladores. Hermanos, esto está enfocado en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde nosotros pues vamos a estar mirando durante esta semana y los siervos que van a estar compartiendo juntamente conmigo la ley y la palabra profética, la obra de los falsos maestros, la palabra de Dios hace la obra, los apóstoles, los profetas del Dios del Nuevo Testamento, el juicio de Dios, la venida del Señor y el juicio final de Dios. Hermanos, entonces, para comenzar, para darle un inicio a esto, nosotros estábamos viendo en el día lunes la ley y la palabra profética. Miren este punto, la ley y la palabra profética. Entonces nos vamos a estar enfocando, en Hechos capítulo 2, versículo 42,
donde el Señor mostraba a través de su palabra el inicio, el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando el Señor comenzó a utilizar al apóstol Pedro y él comenzó a ministrar la palabra de Dios porque era la palabra profética de ese momento. Y entonces nosotros comenzamos a ver hasta el versículo 47 que los discípulos, que los santos, que la iglesia en Jerusalén, por seguir esta enseñanza, ¿qué pasaba, hermanos? Habían prodigios, habían señales, habían milagros y tenían en común todas las cosas. Bueno, ya estos son textos que nosotros hemos estado compartiendo mutuamente y los hemos estado mirando, hermanos, y esto nos ha ayudado muchísimo porque esto nos lleva al origen, nos lleva al génesis de la iglesia y nos lleva a ver que esta es la normalidad. Cuando nosotros tenemos clara la palabra que el Señor está hablando, la palabra profética, la palabra actual, y esta es la palabra de comando que el Señor quiere llevar a cabo para que su iglesia pues prospere y siga hacia adelante. Entonces, hermanos, en Hechos 2:42 dice que los discípulos, ellos perseveraban. Miren, la iglesia tenía esta característica. ¿Perseveraban en qué? En la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Entonces, hermanos, este punto es muy relevante, este punto es muy importante, porque tanto usted como yo necesitamos tener claro este punto y ver la importancia que tiene esto, hermanos, ser relevante en esto. Amén. Luego, después de esto, nosotros vemos que, siguiendo las señales, siguiendo lo que el Espíritu hacía, o sea, ¿por qué sucedían estas cosas? ¿Por qué habían señales? ¿Por qué habían prodigios? ¿Por qué había prosperidad en la iglesia? Hermanos, porque había la libertad del Espíritu y porque el Espíritu Santo tenía la libertad para gobernar, ¿cierto? Entonces este punto, hermanos, nosotros también necesitamos tenerlo claro porque había la secuencia o se seguía la enseñanza de los apóstoles. Hermanos, estos días fueron maravillosos, estos días fueron gloriosos. Uno cuando ve esto en la Biblia, por lo menos yo me sorprendo mucho, lo digo así para hacer una apreciación, porque de verdad que a veces uno cree que dice, bueno, ¿y esa iglesia cómo hacía? ¿O qué era lo que pasaba en ese entonces? Pero vemos cuál es el resultado y vemos cuál es el secreto, la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Luego, después de estos días gloriosos, hermanos, fueron interrumpidos por una persecución. En Hechos capítulo 8, versículo 1, vemos de que, por un lado, vemos la muerte de Esteban, que fue apedreado, el diácono que el Señor utilizaba. Y bueno, vemos cómo se congraciaron o cómo se fueron en contra, ¿cierto? Los que estaban en contra de la misma iglesia y que los que Satanás mismo utilizó para irse en contra de la obra del Señor. Luego, después de esto, nosotros vemos la muerte de Jacobo también, que fue muerto, Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto por el rey Herodes. Vemos también de que en esta persecución el apóstol Pedro fue encarcelado. Pero vemos un prodigio y un milagro maravilloso que un ángel fue a la cárcel y lo libertó. Hermanos, nosotros vemos aquí que esto fue un comienzo maravilloso, pero ahí vemos una interrupción. Luego después en Hechos capítulo 11 y versículo 12, vemos de que esta persecución sucedió o fue algo soberano para que el evangelio se expandiese, para que el evangelio se propagase y comenzase entonces a cumplirse la promesa de que serían establecidas las iglesias de los gentiles, porque el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces vemos de que en Antioquía, en Hechos capítulo 13, vemos la primera iglesia gentil, donde Bernabé fue enviado para cuidar, para vigilar, para estar pendiente, debido a que la iglesia en Jerusalén pues, fue la primera que comenzó. Vemos allí también una característica muy importante. Bernabé tomó a Saulo, que era Saulo en ese entonces, que era Pablo, y lo trajo de Tarso y lo llevó a Antioquía para que le ayudara, para que para comenzar la obra del Señor. Aquí vemos de que Dios comenzó su obra con la iglesia de los gentiles. Pero, hermanos, nosotros vemos de que esto pues no fue así tampoco tan glorioso como todo el mundo lo vemos. Y en Hechos capítulo 11, anterior a esto, cuando el apóstol Pedro estuvo en la casa de Cornelio, y nosotros vemos de que fue el inicio de cómo Dios le da la puerta, la apertura a los gentiles para que ellos llegasen a la iglesia, nosotros vemos que los judaizantes no quedaron contentos con esto. Miren, yo le voy a leer Hechos capítulo 11 del versículo 1 y 2, dice lo siguiente: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él
disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, aquí nosotros vemos, hermanos, lo primero que nosotros necesitamos mirar aquí es la interrupción. Vemos cómo comienza la oposición del enemigo sobre la obra del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué pasa aquí? Bueno, ellos criticaron, ellos juzgaron al apóstol Pedro, no teniendo Pedro ningún prejuicio, no teniendo Pedro en ninguna manera en la cual él tenía que ser juzgado, sino que él era el escogido, él era el apóstol, él era el hermano que Dios había escogido para ministrar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia y una amonestación para usted y para mí. Hermanos, nosotros no podemos caer en este mismo error. Nosotros necesitamos tener claridad con respecto a esto. Cuando Dios está utilizando un siervo, cuando Dios está utilizando a alguien aquí en la tierra, hermanos, nosotros necesitamos seguir y más bien tenemos que darle continuidad a esto, hermanos. Esto es una palabra de advertencia para usted y para mí. Hermanos, no caigamos en este mismo error. Mira lo que sucedió después de esto. A partir de entonces, la fuerte oposición de los judaizantes de la iglesia en Jerusalén, mejor dicho, impidió la prosperidad de la iglesia. Hermanos, se comenzaron a eliminar cosas. Ya no habían más señales, ya no habían más prodigios, ¿cierto? Ya no habían los milagros que Dios ya estaba efectuando anteriormente. ¿Por qué? Porque ya comenzó a cesar la palabra profética. Continuó con esta parte del encargo. Hermanos, el problema se agravó. Miren este punto aquí, el problema se agravó aún más todavía. Porque en Hechos capítulo 15, nosotros vemos que se hace un concilio. En este concilio, Pablo y Bernabé, como estaban visitando las iglesias, ellos subieron a Jerusalén para arreglar esta situación, para ver qué era lo que pasaba, por qué había tanta oposición de parte de los judaizantes. Entonces, nosotros, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos aquí un punto importante. Pedro ya dejó de tener firmeza en la palabra. Ya cuando Pedro intervino, ya nadie lo escuchaba. Y cuando viene y entonces sucede algo, Jacobo, que era el hermano de Jesús en la carne, interviene y comienza a hablar. Y hermanos, aquí sucede algo totalmente terrible, que esto ya le da continuidad a la degradación de la iglesia. Hermanos, él tenía claridad, Pedro tenía claridad, que fue el primero en hablar dando su opinión. Él tenía claridad de la verdad, pero le faltó ¿qué? Firmeza. Miren este punto de la página 36. Jacobo, decidió ajustar la situación sugiriendo, miren este punto, que la ley y la fe podían coexistir. Esto creó en Jerusalén una simbiosis entre la fe y la observancia de la ley de Moisés. Hermanos, aquí es donde nosotros vemos un error totalmente grave. Esto fue algo grave. Esto no tenía por qué suceder. Hermanos, vamos a avanzar. El problema se agravó todavía más. Vamos a seguir subiendo y vamos a seguir mirando que el problema se siguió agravando más. En Hechos capítulo 21, cuando ya nosotros vemos el tercer viaje del apóstol Pablo, él decide volver otra vez a Jerusalén, no debiendo haberlo hecho, pero le tocaba hacerlo. Hermanos, y cuando él llega a Jerusalén, ya le encuentra que ya los apóstoles ya no estaban. Ya los que estaban eran los ancianos y estaba también Jacobo. Hermanos, esto no debió suceder, pero sucedió algo extraño. Pablo no fue recibido por los apóstoles, quienes ni siquiera fueron mencionados, sino por los ancianos, especialmente Jacobo, versos 17 y versos 20 del capítulo 21. Esta situación, hermanos, no es normal. Hermanos, aquí comienza ¿qué? La deformación de la iglesia. ¿Por qué comenzó la deformación de la iglesia, hermanos? Porque el hecho de que la fe coexistiera con las costumbres del judaísmo terminó por deformar la iglesia en Jerusalén. Pedro ya no tenía el espacio que al principio tuvo para hablar la palabra profética, por lo tanto la iglesia ya no tenía la dirección de Dios a través de la enseñanza de los apóstoles. Así también cesaron los milagros, los prodigios y las señales. Hermanos, para concluir esto, para darle paso a mi hermano, hermanos, nosotros necesitamos mirar algo. Nosotros necesitamos tener claro esto. Ya Pedro, cuando él sale de Jerusalén, él se va para Babilonia, se va para Roma, y es cuando él escribe sus 2 cartas. Y es cuando él comienza a cuidar las iglesias o los gentiles que estaban dispersos. Los judíos que se habían convertido también los comenzó a cuidar y amonestándolos, dándoles la palabra. Tenemos la palabra profética más segura y comienza a hablar y comienza a ministrar esto. Entonces, hermanos,
para concluir necesitamos aprender una lección y ver la importancia de la palabra profética. Mientras la iglesia siga la palabra de Dios, hablada por los apóstoles, prosperará. Se producirán señales, milagros y prodigios, y el Señor añadirá día tras día el número de los que serán salvos. Hermanos, esta advertencia y esta palabra es para usted y esta palabra es para nosotros. Hermanos, nosotros no estamos jugando, nosotros estamos acá en la iglesia, necesitamos atender esta voz que el Señor nos está hablando. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Amén. Gracias al Señor porque hoy necesitamos sumergirnos en la palabra. Amén. Por eso el Señor nos habla en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Siguiendo con lo que el hermano venía compartiendo, en este tiempo, en aquel tiempo, ¿verdad? Que los discípulos fueron dispersados por todo el mundo. El apóstol permaneció en Jerusalén. Hoy nosotros, hermano, con tantas dificultades, con tantas situaciones que tenemos hoy y que se vive, hermano, hoy necesitamos permanecer en la vía de la iglesia. Hermano, debemos permanecer en este lugar. Amén. Es donde el Señor nos está mostrando. Pero en 2 de Pedro, el apóstol nos muestra que algunas personas distorsionan la palabra de los apóstoles porque no hemos dado a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo, ni fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad. Pues cuando Él recibió la palabra de Dios, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén, hermano. Hoy el Señor, con todo esto lo que nos está hablando, hermano, hoy necesitamos guardar la palabra. Amén. Pero necesitamos guardar esta palabra, hermano, no para tenerla escondida, sino para que esta palabra a través de nosotros pueda ser dispensada. Amén. Por eso el apóstol Pedro hacía mucho énfasis, hermano, de que necesitamos tener cuidado de los falsos maestros. Amén. Porque allí cuando empezó esta persecución aún de los apóstoles, habían esos falsos maestros que querían pervertir, querían distorsionar la palabra. Hermano, pero el Señor nos habla aquí, en este párrafo dice, Pedro hace hincapié en registrar. Por esto, en este tiempo, ya había algunos falsos maestros que no creían que los apóstoles hablaban la palabra de Dios. Ellos distorsionaban de modo que la palabra de los apóstoles que llegaba a decir que los que vieron en el monte acerca de la transfiguración del Señor había sido inventada por ellos para engañar al pueblo. Hermano, hoy vemos que el Señor habla a través del profeta y esta palabra se cumple, hermano. Pero hay algunos, hermano, dice que hay algunos que quieren distorsionar esta palabra, hermano. Hay esos que quieren, hermano, hacer que todo esto que habla el apóstol es inventado por él mismo. Hermano, pero en 2 de Pedro 1:19 esto nos respalda, hermano, de que hoy nosotros tenemos la palabra más segura. Hermano, y si nosotros tenemos la palabra más segura, necesitamos creerla, hermano. Necesitamos oírla con fe. Cuando nosotros oímos con fe, hermano, nada de la fábula, de cosas ingeniosas que trae el enemigo nos va a distorsionar la palabra, hermano. Sino que vamos a estar más seguros, hermano. Porque si el Señor nos lo dice, hermano, y la Biblia nos lo confirma, hermano, dice que, vamos a leerlo nuevamente, dice que 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, hoy esta palabra nos está alumbrando. Por eso necesitamos hoy, hermano, estar más atentos. Necesitamos, hermano, tener más discernimiento, hermano,
de todo esto, de que los falsos profetas, hermano, porque ellos quieren distorsionar la palabra. Dice que ellos se burlan de la palabra, dice que se burlan de la inmersión, hermano, pero aún no sabiendo que el mismo daño, hermano, se lo están haciendo ellos mismos. Por eso el Señor nos habla aquí, en el segundo párrafo, dice, oh Jesús, haciendo esto para intentar desacreditar la palabra profética. Estos falsos maestros no quieren someterse a la autoridad de Dios, sino que prefieren seguir sus propios caminos, burlándose y menospreciando la palabra profética. Por esta razón, Pedro afirma que esta palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, vemos que por medio de la palabra, hoy nosotros tenemos esta claridad, hermano, tenemos esta visión clara. Pero hoy necesitamos, hermanos, creer, así como lo hicieron los tesalonicenses, hermanos, como lo hicieron los corintios. Pero hoy, usted y yo, necesitamos creer más a la palabra, hermano. Tenemos esta palabra que es segura, hermano. Vamos a hacer uso de ella, hermano, aún para que las personas conozcan, ¿verdad? De que en medio de tantas tinieblas hay una palabra que esclarece, mi hermano, que es como si fuera el amanecer, hermano. Hoy estamos viviendo ese momento, hermano, aunque nosotros necesitamos creer. Por eso el Señor también nos hablaba aquí, dice, debemos seguir de cerca la palabra. Cuando nos distanciamos, empezamos a tener duda en nuestra mente sobre la palabra. Entonces, nuestro andar flaquea, vacilamos con nuestra alma inconstante, que son los blancos predilectos del diablo. Él utiliza a los falsos maestros para sacudir la firmeza de la fe de los cristianos y desviarnos del camino saludable. Hermanos, vemos de que, como nos habla aquí el Señor, de que hoy no debemos distanciarnos, hoy no debemos estar lejos de esta palabra, hermano, no, que necesitamos estar más cerca, hermano. Necesitamos cada día, hermano, hacer como lo decía la iglesia primitiva, de que dice que comían juntos, andaban juntos, hermano. Hoy nosotros necesitamos tomar, hermano, ese camino, el cual la palabra nos está mostrando, hermano, porque dice que cuando nos alejamos somos blanco fácil para el enemigo. Hoy esos falsos profetas, esos falsos maestros, hermano, están atentos a todo esto. Por eso el Señor nos hacía que no debemos ser inconstantes, hermano, porque cuando somos inconstantes entramos y salimos. Escuchamos la palabra, confiamos y después se nos olvida, o viene ese falso maestro y nos hace dudar de la palabra. Hermano, hoy yo necesito tener constancia en la palabra, hermano. Por eso el hermano colocaba un ejemplo bien claro aquí. Decía que cuando los pescadores van a pescar, ¿verdad? Dice que ellos ponen un cebo. Hermano, y ese cebo es para atrapar a la presa. Hermano, hoy también esos falsos maestros están utilizando todo esto, hermano. ¿Para qué? Para distorsionar la palabra, hermano, para engañarnos a nosotros. Por eso el Señor nos invitaba a que necesitamos, hermano, como nos dice aquí, dice, el Señor mismo le dijo al pueblo de Israel que era necesario inculcar la palabra en nuestros corazones. Hermano, mire, es necesario inculcar esta palabra en nuestro corazón. Hermano, si yo no inculco esta palabra en mi corazón, hermano, voy a ser presa fácil. Hermano, porque hoy, si no tengo constancia de esa palabra en mí, hermano, si esa palabra no tiene la realidad en mí, hermano, no estoy creyendo en ella. Por eso el Señor nos invita a que necesitamos tener, hermano, el contacto con la palabra. Y ya para terminar, hermano, voy a leer este último párrafo. Dice, no queremos tener, oh Señor Jesús, no queremos tener ningún contacto con esas cosas que contaminen. Más bien sigamos la palabra profética que Dios nos ha dado. El resultado será una iglesia cada vez más saludable. Hermano, hoy, hermanos, si seguimos de cerca la palabra, vamos a tener una vida más saludable, hermano. Pero la invitación que nos hace el Señor hoy es que necesitamos estar cerca, hermano, pegado a la palabra profética. Jesús es nuestro Señor. Amén, amén, amén. Jesús es el Señor. La palabra de Dios hace la obra, la palabra de Dios hace la obra, la palabra de Dios hace la obra. Bueno, esta semana el Señor, por un lado, está referenciando la importancia de la palabra profética.
porque la palabra profética es la que hace la obra del Señor. Esta semana el Señor nos recordaba que quien realiza la obra de Dios es la palabra hace la obra de Dios. Y ahí no es por nuestra elocuencia, no es por nuestras habilidades, no es por lo que queremos pensar o hacer, no, es la palabra. Por eso es importante nosotros amar la palabra profética, tener amor reverente con la palabra profética, porque ella es quien hace la obra de Dios. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que se realiza, todo lo que vemos, todo lo que está aconteciendo es producto de la palabra. Tantos CP, tantos colportores, adolescentes, casa de capitanes, casa de adolescentes, y esto sigue creciendo, pero es porque producto de la palabra del Señor. Y por otro lado, el Señor nos mostraba el juicio de los burladores. ¿Qué buscan los burladores? El Señor mostraba aquí en la página 42. Usted dice, los burladores son aquellos que se burlan y quieren ridiculizar la palabra profética. Pero el Señor decía, están perdiendo el tiempo, porque Dios siempre hará que su voluntad prevalezca. Estos burladores buscan ridiculizar la palabra, pero nosotros no podemos prestar atención a esas cosas. Hoy necesitamos creerle a la palabra del Señor, la palabra profética, la palabra que viene de Dios a través de nuestro hermano Pedro Don. Esa es la palabra que va produciendo, hermano, que la obra del Señor vaya avanzando con mayor velocidad, involucrando a toda la iglesia, involucrando la operación TCI, tropas, capitanes, intendentes, porque es la palabra la que nos da fuerza, es la palabra la que nos da poder, la que nos da vigor. Somos como ese rayo láser que el Señor está apuntando, nos está mostrando, porque quien hace la obra del Señor es la palabra. Y hoy nosotros, sabiendo esto, ¿qué nos compete a nosotros? Amar y apreciar la palabra del Señor. En Isaías 55:11, el Señor nos regalaba 10 y 11, decía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que se riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Señor nos recordaba en la parte ya espiritual que esa tierra viene siendo nuestro corazón y esa lluvia representa la palabra. ¿Dónde qué? Donde el Señor quiere regar, donde el Señor quiere que esa tierra sea fértil, esa tierra produzca. ¿Pero cómo? Por medio de la lluvia que viene siendo la palabra. Hoy el Señor quiere, hermano, producir mucho fruto en nosotros. Hoy nos ha dado la inmersión en la palabra profética y usted y yo necesitamos amar la inmersión diaria, todos los días. Hermano, el Señor nos las envía, nos las reenvía por los grupos de WhatsApp. ¿Y usted qué tiene que hacer? Con mucha simplicidad, con mucha humildad, como un niño, usted necesita inculcarla, repetir, leerla, inculcarla, compartir, ir a los versículos y repita, incúlquela. Hermano, ¿por qué? Porque es la palabra quien hace la obra del Señor. Dios no cuenta con los sabios, Dios está avergonzando a los sabios. Dios cuenta con aquellos que son humildes, aquellos que tienen un corazón contrito como Abraham, para que puedan ser bendecidos, para que pueda avanzar la obra del Señor. Aquí no cuenta mi capacidad, aquí no cuenta su capacidad, aquí no cuenta todos los conocimientos que usted quiera tener, no, dependemos del Señor y de su palabra. Por eso hoy un solo hablar, un solo sentimiento, hermano, un solo andar, una sola dirección, porque nadie puede estar hablando palabras diferentes, sino que es una sola palabra. El Señor a través de nuestro hermano Pedro decía, una tropa alineada va a conquistar continente, pero es alineada. ¿Alineada en qué? En la palabra, a un mismo ritmo, a un mismo sentir. Hermano, y para ir avanzando, Pablo, en 1 Corintios 2, del 4 al 5 también, el Señor nos recordaba este principio. Dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo reconocía, hermano, que él todo lo que hacía, hermano, era por el Señor. Que sus palabras no venían de sabidurías de hombres, sino que venían del propio Señor. Hoy, la palabra que estamos recibiendo, que viene de la boca de Dios, que es la palabra que viene a través de nuestro hermano Pedro Don. No hay otro, Pedro Don. Es la palabra que viene de Dios. Y esa palabra no viene de sabiduría de hombre, viene de Dios. Porque la palabra profética es de Dios. Por eso hay tantos ataques, porque esta palabra está haciendo la obra de Dios. Esta palabra la estamos viendo que está haciendo milagros. Esta palabra, hermanos, se está ejecutando. Por eso hay muchos ataques. Hoy la palabra necesitamos amarla. Usted necesita seguir de cerca la palabra profética. Los jueves, el Señor nos da todas las 6 de la tarde por el canal Instituto Vida para Todos, la palabra profética. Los sábados con nuestro hermano Pedro, el live del PAD, usted necesita estar ahí también. Y todos los domingos, a partir de las 5 de la tarde, es la palabra profética también. Y usted y yo necesitamos amarla y apreciarla, inculcando la palabra en nuestro corazón. Amén. Jesús es el Señor. Inculcando la palabra, ¿verdad?, en nuestro corazón. Eso, acá el Señor nos está hablando, ¿verdad?, siguiendo este encargo con los apóstoles y los profetas de Dios en el Nuevo Testamento. Señor Jesús, hermano, como vimos los falsos maestros, ¿verdad?, como estamos viendo, los falsos maestros no creen en la palabra hablada por el apóstol. Usted y yo sí creemos en la palabra, hermano, y debemos estar convencidos en la palabra que el Señor está hablando por medio del profeta, Señor Jesús. Por eso dice que los burladores se burlaron de Pedro. Con la transfiguración allí en el monte, ¿verdad?, como lo vimos, nos mostró la palabra, la transfiguración del Señor. Y también se burlaron de la venida de Cristo, Señor Jesús. Por eso dice que los burladores no creen en la palabra que dicen los apóstoles, hasta el punto de burlarse incluso de la venida de Cristo, como lo menciona Pedro en su segunda carta. Señor Jesús, hermano, siguiendo este encargo, ¿verdad?, Dios nos guarde, ¿verdad?, de ser esos burladores. Y esos burladores no están lejos, también están aquí, ¿verdad?, pero que el Señor nos guarde de ser esos burladores. Vamos a creer en la palabra que el Señor nos está hablando por medio de los profetas. Y siguiendo aquí, ¿verdad?, al comienzo del capítulo 3, Pedro dijo: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento en griego significa una mente pura, examinada a la luz del sol. Señor Jesús, hermano, necesitamos tener, ¿verdad?, una mente examinada a la luz del sol. Una mente pura, Señor Jesús. Por eso el Señor nos mostraba, ¿verdad?, aquí un versículo de Efesios 4, 17, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Señor Jesús, dice que la mente, ¿verdad?, la mente natural solo piensa en las cosas vanas. Por eso que ya no andemos, ¿verdad?, como los otros gentiles que andan en su vanidad, pensando en las cosas vanas. Por eso dice que, pero a través de la inversión en la palabra y las pruebas que sufrimos, nuestra mente pasa a ser esclarecida y aprobada y aprobada. Señor Jesús, hermano, es la inversión, ¿verdad? A través de que hagamos inversión, como el Señor nos está llevando, ¿verdad?, esta práctica de que hagamos inversión en la palabra, nuestra mente va a ser ¿qué? Esclarecida. Señor Jesús. Por eso dice que esclarecida, con este fin, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por los apóstoles.
el apóstol Pedro, ¿verdad?, quería que los hermanos siguieran la palabra del origen correcto, que es la palabra hablada y enseñada por los santos profetas y apóstoles. Hermano, esta es la palabra. Este es el origen correcto, hermano. Es la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? La palabra. Señor Jesús. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, daba la palabra para que le hablara en el pueblo. Hermano, y dice que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, quisieron que los persiguieron y los mataron, ¿verdad? Como hicieron con nuestro Señor Jesús. Por eso dice que en el Nuevo Testamento las enseñanzas de los apóstoles es la palabra de Dios que guía a la iglesia. Hermano, la palabra de los apóstoles, tengamos eso bien claro, hermano, que la palabra de los apóstoles es la que nos da la guía, ¿verdad?, la dirección a las iglesias. Aleluya. Ellos son los profetas de Dios en el Nuevo Testamento, trayendo la palabra del Señor, que son sus mandamientos para nosotros. Señor Jesús, hermano, trayendo esa palabra, ¿verdad?, que son para ¿quiénes? Para nosotros, para guiarnos cada día a través de la palabra. Señor Jesús, dice que los falsos maestros mencionados por Pedro y Pablo hablan en contra de la palabra de los apóstoles. Señor Jesús, hermano, ellos solamente hablan en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos son egoístas. Señor Jesús, hermano, a ellos no les importa nada. Ellos no les importa nada si ellos no les importa si están dañando a otro, si están alejando a alguien del camino del Señor, si están destruyendo matrimonio y familia, si a los adolescentes y jóvenes se están yendo al mundo, solo quieren lograr su objetivo. Hermano, a ellos además les importa ganar su objetivo. Señor Jesús, ellos solamente quieren ganar a una audiencia. Estos son los falsos maestros, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren, ganar una audiencia. A ellos no les importa nada. Si se destruye la familia, si se destruyen matrimonios, si los jóvenes se están yendo al mundo, hermano, a ellos no les importa nada. Señor Jesús, por eso dice que no ignoremos, ¿verdad?, que Satanás controla gran parte de la humanidad a través del dinero. Hermano, esta es la trampa de Satanás. Él controla, ¿verdad?, a través del dinero. ¿Por qué? Porque en Timoteo dice que la raíz de todo mal, ¿verdad?, es el amor al dinero. Señor Jesús, hermano, y prácticamente todos los males que vemos en la sociedad se deben a la codicia. Todos los males, hermano, que vemos en esta sociedad se debe ¿qué? A la codicia. Señor Jesús, como Pablo le dijo también a Timoteo, y en estos días los hombres son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desde pequeños desprecian cualquier tipo de autoridad, y no solo en casa, sino incluso en las autoridades que existen en la iglesia. Señor, guarde, ¿verdad? Por eso, hermano, terminando aquí, dice aquí, ¿verdad? Dice aquí el último, dice, debemos huir de aquellos cuyas características fueron enumeradas por el apóstol Pablo, lleno de alegría y paz. Sigamos firmemente la palabra que tiene el poder de realizar la obra de Dios. Aleluya. Hermanos, sigamos. Tenemos que huir, ¿verdad? Señor Jesús, de aquellos cuyas características fueron enumeradas por el apóstol Pablo. Hermano, y sigamos firmemente la palabra. Hermano, la palabra es la que tiene el poder de realizar la obra de Dios. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que es la palabra. Señor Jesús, hermano, está convencido que es la palabra que el Señor está hablando por medio del apóstol. Señor Jesús, hermano, ella es la que tiene el poder. No son mis palabras,
es la palabra de Dios. Señor Jesús, dale el espacio aquí al hermano. Continúa hablando este encargo, hermano. Amén. Es creer para no recibir el juicio de Dios. Es creer para no recibir el juicio de Dios, el juicio de Dios, el juicio de Dios. Hermano, esta semana el Señor nos ha dado este tema, la palabra profética y el juicio de los burladores. Sabemos que este juicio va a estar en la casa de Dios y también va a estar con los impíos. Y este primer punto que nosotros vemos, el Señor nos da en la luz de la palabra, que Pedro expuso los falsos maestros y a los burladores en un sentido más amplio. Son las mismas personas, aquellos que no aceptan la palabra de Dios. ¿Quién es un burlador? Aquel que no cree en la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos esta luz tan palpable, tan visible, cuando vemos allí que el apóstol Pablo se dirigió a Tesalónica, y en Tesalónica algo grande sucedió. Fue el mismo Dios hablando por su apóstol. En 1 Tesalonicenses 2:13, el Espíritu nos habla, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa, la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes, en vosotros los creyentes, en vosotros los creyentes. Y el Señor hoy está haciendo que esta palabra tenga esta realidad. Por eso el Señor hoy nos da luz para ser advertidos en cuanto a ese juicio. Y nosotros leemos aquí, página 46, los burladores también se mofaban de la promesa de la venida del Señor, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo quiero compartir con ustedes, iglesia, de que hoy esto cambió. No somos los mismos. Nosotros estamos viviendo una palabra y estamos claros en esta palabra y estamos viendo que esta palabra está obrando de parte de Dios, está surtiendo un efecto. Y hoy el camino de nosotros es valorar esta palabra. Por eso Dios nos levantó a este profeta en medio de estos tiempos finales para darnos luz a cada uno de nosotros. El mundo no ha permanecido igual como afirmaban estos burladores. Muchas cosas han sucedido desde el principio de la creación de Dios. Antes de la creación de Adán, hubo el juicio de Dios sobre las criaturas que habitaban la tierra y que se unieron a la rebelión de Satanás. A causa de este juicio, la tierra quedó sumergida en agua. Además, como dijo Pedro en el tiempo de Noé, Dios ejecutó una vez más juicio sobre la tierra y sus habitantes a través del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hoy nosotros necesitamos ver cómo el Señor nos está hablando con su palabra y también estas advertencias para evitar no estar en el juicio de Dios. Pedro exhorta además, pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Este segundo punto que compartimos en cuanto a los impíos son aquellos que no creen en Dios, que ya tendrán ese juicio y que es un hecho. Los impíos son todos aquellos que se posicionan en contra de la palabra de Dios, burlándose de ella y ridiculizándola. Por eso la palabra de Dios es algo muy serio. Estamos ver, iglesia, que la palabra que hoy tenemos nosotros es algo muy serio. Y esta palabra se está cumpliendo a cabalidad. Por eso hoy nosotros necesitamos ver que Dios levanta en cada época a un profeta para que nosotros como su iglesia tengamos una dirección. En Deuteronomio 18:18,
el Espíritu habla allí en el Antiguo Testamento, al mostrarnos hoy en el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro mayor profeta. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Ese profeta es Jesús. Hoy en el Nuevo Testamento tenemos a un profeta como el Señor Jesús, que también está dándonos un principio a nosotros con su palabra, usando la boca de nuestro hermano Pedro Don. Él no habla sus propias palabras, él está hablando porque él depende de todo este encuentro divino todos los días que él tiene con Dios, y por eso recibimos esta palabra que es pura, que es verdadera, que es fiel, que se está cumpliendo a cabalidad. Por eso el enemigo va a intentar, iglesia, el enemigo va a intentar distorsionar esta palabra, apagar esta palabra. ¿Quiénes son esos? Aquellos que se mofan, se burlan, ridiculizan este hablar que hoy nosotros estamos recibiendo. El enemigo de Dios pelea por nuestro corazón usando las pasiones que hay en el mundo. En nosotros mismos no hay fuerza para luchar contra las pasiones mundanas, contra los deseos de la carne, contra los deseos de los ojos y contra la vanagloria de la vida. Son más fuertes que nosotros, y las palabras bonitas no tienen poder para liberarnos de estas pasiones. Solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios es capaz de liberarnos, es capaz de liberarnos, es capaz de liberarnos. Por eso hoy esta palabra tiene realidad, y es esta verdad que estamos viviendo. Nosotros necesitamos mirar cuán importante, iglesia, es sumergirnos todos los días en la palabra y disfrutar la palabra, inculcándola en nuestro corazón. Hermanos, gracias al Señor, que si yo quiero que esto sea una realidad, sea un disfrute, sea una experiencia, yo necesito la inmersión de todos los días, porque esta es la que me hace que yo me esté conectando constantemente con el Espíritu. El domingo el Señor nos hablaba en su mensaje de que lo que el hombre siembra, eso también segará. Hoy nosotros tenemos que recibir esta palabra, como la recibieron los tesalonicenses. Necesitamos sumergirnos en la palabra, e inculcarla en nuestros corazones, que el Señor nos ayude a tener más experiencia cada día, cada mañana, con esta palabra de vida. Somos los que vamos a apresurar la venida del Señor. Por eso este tomo nos está dando tanta luz para que nosotros experimentemos a Dios con toda su riqueza, con toda su abundancia, así como el apóstol Pedro lo experimentó. Hoy también nosotros necesitamos tener nuestra propia experiencia. Ahora continúa nuestro hermano Pablo con el hablar del Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Amén por su palabra. Seguimos el encargo como los profetas nos han compartido. Aleluya, gloria al Señor. Este tema, hermanos, que el Señor nos está hablando esta semana, de la palabra profética y el juicio de los burladores. Y el Señor nos hablaba allí, hermanos, de esos que aman la venida del Señor, esos que hoy apresuran la venida del Señor, esos que quieren que la voluntad de Dios se haga breve. Esos son los siervos, hermanos, que hoy, hermanos, el Señor está usando. Esos siervos que hoy están claros en la palabra profética, que son fieles a esta palabra, que aman esta palabra, que la obedecen con simplicidad, con sencillez. Hermano, como el apóstol Pablo nos decía, dice que él no estimaba preciosa su vida. Vamos al libro de Hechos 20:24. Aleluya. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, no es, el Señor decía allí, no es, hermano, levantar nuestra propia obra, no es hacer nuestros seguidores, no es, hermano, crear fama, no es crear popularidad. Nada de esto, hermanos. El Señor nos hablaba aquí a través del apóstol Pablo, dice que es aquel que no estima preciosa su vida
para el Señor. Eso es lo que hoy entregan su vida, hermano, por apresurar la venida del Señor, por establecer el reino del Señor. No es hermanos, crear fama, popularidad, levantar nuestra propia obra. El Señor, esos son los burladores, hermanos, esos son los que hermanos están en sus pasiones, como hablaba nuestro hermano Héctor, hermanos, sus deseos de hacer su obra, de hacer todo esto, hermanos, eso es lo que hace, que es atrasar la venida del Señor. Entonces, el Señor nos lleva también, hermanos, a 2 de Timoteo 4:6. Dice allí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí nos hablaba el apóstol Pablo ya cerca de su muerte, ¿verdad? De su sacrificio. Dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. A pesar de que todos habían abandonado al apóstol Pablo, los de Asia todos lo abandonaron, él estaba tranquilo. Él sabía que había cumplido con su parte. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, hermanos, pelear la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Aleluya, he guardado la fe, he guardado la fe, he guardado la fe, he guardado la fe. Hermano, hoy necesitamos guardar la fe. Como el apóstol Pablo aquí nos dice, aleluya, hermanos, necesitamos guardar la fe. Porque lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces de algo sí estaba seguro el apóstol Pablo, que el juez justo le tenía guardada la corona de la vida, le tenía guardada la corona de justicia, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Aleluya, gloria al Señor, a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida, a todos los que aman su venida. Hermanos, le fue reservada la corona de justicia. Por eso el apóstol Pablo estaba tranquilo. Él había hecho ya su parte, hermanos, aleluya. Así todos los de Asia lo hayan abandonado. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y el Señor nos decía allí de que, hermanos, no es levantar nuestra propia obra, de que no es, hermanos, seguidores para nosotros, no es fama, no es popularidad. Un siervo de Dios es uno que ama la venida del Señor, es el que, hermano, hace que la voluntad de Dios se haga en breve. Aleluya, es uno que está enfocado en traer, hermano, al Señor de regreso. Eso es, hermano, como los adolescentes. Vemos allí de que los adolescentes, hermano, ellos están enfocados, ¿cierto? Ellos a través de la inmersión en la palabra, hermano, ellos están enfocados en la venida del Señor. Ellos no están distraídos con otras cosas. Hermano, así debemos ser nosotros. Ellos tienen más intrepidez que nosotros. Vemos que cuando ellos van al ven y ve, hermano, ellos tienen intrepidez. Ellos van casa por casa, aleluya, traen a las personas, a los adolescentes, a los jóvenes. Ellos tienen más intrepidez que nosotros. Ellos tienen más intrepidez que nosotros. Entonces nosotros necesitamos imitar eso. Hoy nosotros, como los intendentes, como los hermanos adultos, necesitamos imitar esto. Porque ese siervo fiel y prudente, ese de corazón puro, es uno que ama la venida del Señor. Es uno, hermano, que la voluntad del Señor quiere que se haga en breve. Ese es el siervo, hermano, el que sirve al Señor, el que ministra la palabra, ¿cierto? No para su propia obra, para seguidores. Hermano, ese que sirve al Señor es con un corazón puro, aleluya, que está, hermano, velando por los intereses del Señor, velando para que la venida del Señor sea pronto, aleluya. Ese es el siervo que el Señor quiere hoy en cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús. Y el Señor nos hablaba allí, amados hermanos, en Mateo 24, nos hablaba de su segunda venida. Allí pues veíamos la diferencia en los que van a ser vencedores y los que no van a ser vencedores. Entonces vamos a Mateo 24, 35. Aleluya. Y allí el Señor nos comienza a hablar, hermano, y a hacer esta diferencia en los que van a ser vencedores y en los que no van a ser vencedores. Vamos a Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya, hermanos. Hoy estamos haciendo inmersión en la palabra. Hoy estamos agarrados a la palabra. Hoy estamos apegados a la palabra porque dice que todo va a pasar.
pero menos su palabra va a pasar. Por eso hoy estamos apegados a la palabra del Señor. Hoy estamos agarrados a la palabra del Señor. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué día está hablando aquí el Señor? Está hablando de ese día de que hoy los burladores se burlan, ¿cierto? Los escarnecedores se burlan, ¿cierto? Ustedes desde que están diciendo que el Señor va a venir y hasta el día de hoy Él no ha venido. Esos hermanos, esos son los escarnecedores, los que se burlan, hermanos, porque nosotros anunciamos de que el Señor viene pronto, que la venida del Señor está pronto. Ellos dicen, no, pues ustedes han dicho esto y hasta hoy no ha venido. Entonces, hermano, mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, mire, hermanos, dice allí de que como en los días de Noé, que bebían, comían y se daban en casamiento. Dice que hasta que Noé entró en el arca. Hermano, cuando Noé entró en el arca, dice que comenzó a llover, hermanos, y dice que el agua crecía, y solamente eso que hoy, hermanos, hoy creen a la palabra del Señor, esa que va a permanecer para siempre, esa que es concreta, esa que se va a concretizar, hermanos, solamente los que creyeron a esa palabra, hermanos, dice que entraron en el arca, juntamente con Noé, y esos burladores, hermanos, esos escarnecedores quedaron por fuera. Dice que el agua crecía, oh Señor Jesús, aleluya, hermanos, y dice allí, porque como en los días antes del diluvio, y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, hoy usted y yo de aquí queremos hacer parte de eso que hoy creen a la palabra. Aleluya, que aman la palabra, que obedecen a la palabra, que son simples y sencillos, que están unidos a la voluntad de Dios. O hermano, usted se queda siendo parte de esos encarnecedores, esos burladores que quedaron por fuera del arca. Oh Señor Jesús, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces aquí vemos, hermanos, de que dos estaban en el campo haciendo sus trabajos seculares. El uno será tomado y el otro será dejado. Seguramente el que fue tomado, el que era simple, el que era sencillo, el que creyó a la palabra, y el que fue dejado, ese fue el encarnecedor, ese fue el burlador, ese se quedó. Entonces, hermano, dice que dos mujeres estaban en un molino, en sus quehaceres en la casa, la una fue tomada, la otra fue dejada. Entonces, una creyó, hermano, a la palabra, sencilla, humilde, y la otra fue escarnecedora, fue burladora. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿de qué usted quiere, hermano, ser ratado? Usted quiere, aleluya, ser ese vencedor que el Señor rate. Hoy tenemos que ser simples, hermano. Hoy tenemos que creer a la palabra. Hoy tenemos que guardar la fe, aleluya, para ser ese, hermano, que el Señor rate cuando Él venga, aleluya, en su venida secreta. Y dice el 41. Y dice el 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice allí, y comenzar a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Anteriormente teníamos un concepto equivocado, que yo tenía que tener una madurez humana, una madurez espiritual, hermano, y no es, hermano, necesariamente así. ¿Cierto? Porque ahí vemos los adolescentes. Ellos hoy, hermanos, están practicando la palabra, inmersión en la palabra, el ven y ve. Aleluya, hermanos, ellos están trayendo nuevos frutos a la iglesia.
Aleluya, hermanos, ellos no van a alcanzar esa madurez humana, ¿cierto? Entonces el Señor nos decía allí de que, hermanos, si el Señor nos encuentra, hermanos, aleluya, inmersión en la palabra, predicación del evangelio del reino, aleluya, grupos familiares, la red de cuidado, consolidando esos frutos que los adolescentes traen a la iglesia, nosotros como los intendentes, los hermanos adultos, si nos encuentran, hermanos, llevando el alimento a tiempo a los consiervos, aleluya, vamos a ser vencedores, aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, es que el Señor nos encuentra siendo así. Es que el Señor nos encuentra siendo así. No necesariamente necesitamos que pase, no, que la madurez humana, que esa madurez espiritual. No necesariamente es así. Si usted, el Señor lo encuentra practicando todo esto, hermano, con un corazón puro, aleluya, apresurando la venida del Señor, hermanos, haciendo que la voluntad de Dios sea breve, hermanos, y así establezcamos el reino. Hermano, usted y yo vamos a ser vencedores, aleluya. Gloria al Señor, vamos a ser vencedores. Amén. No necesariamente, hermanos, necesitamos llegar a esa madurez, solamente que el Señor nos vaya haciendo así. Y hoy es el día de practicar, hoy es el día de obedecer, hoy es el día, hermano, de no tener nuestra vida preciosa, sino entregarla totalmente para el Señor. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya, hermano, y el Señor nos llevaba a Hebreos. Hermano, ¿cómo no creer a esta palabra? Hermano, que estos encarnecedores hoy se burlan, ¿cierto? No, que desde el día de nuestros padres hasta el día de hoy todo sigue igual, todo está como está, y hermano, y no creen, hermano, a la venida del Señor, no creen a la palabra del Señor. Hoy hay una dirección, hoy hay una palabra profética, hoy necesitamos creer a esa palabra. Estos encarnecedores aquí, hermanos, ellos comenzaron a decir, no, todo está como está, desde que nuestros padres durmieron hasta el día de hoy, todo sigue igual. Hermano, no ve el que no quiere ver. No ve el que no quiere ver. Hoy el Señor está operando en su venida. Hoy el Señor está trabajando en su venida. Hoy, hermano, Dios está estableciendo el reino de Cristo a través de su iglesia. Hoy necesitamos ver esto. Hoy no ve el que no quiere ver. Entonces, hermano, ¿cómo dudar de esta palabra? Si esta palabra creó los cielos, la tierra, creó el universo, como dice aquí Hebreos 11:3. Vamos al libro de Hebreos 11:3 y ahí nos dice de que el Señor creó, hermanos, los cielos y la tierra a través de la palabra de su poder. ¿Cómo dudar de esta palabra? Esta que va a permanecer para siempre. ¿Cómo encarnecer esta palabra? ¿Cómo burlarse de esta palabra si todo, hermano, fue creado por medio de la palabra? Lo que se ve se creó de lo que no se veía, ¿verdad? Oh Señor Jesús, vamos, hermano, a Hebreos 11:3 y allí el Señor nos muestra de que todo se ha hecho por el poder de su palabra. ¿Cómo dudar de esta palabra si todo se sustenta a través de la palabra? Vamos a Hebreos, hermano, 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo dudar de esta palabra? Si todo fue hecho, hermano, de lo que no se veía, y todo se hizo por medio de la palabra de poder. Y vemos aquí en Hebreos 1:3, dice que todo se sustenta a través de la palabra. Oh Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor. Por Hebreos 1:3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el cual hizo todo por medio del Hijo, y los judíos no creyeron en el Hijo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho también superior a los ángeles. Aleluya, hasta al 3 dice que sustenta todas las cosas. Entonces, aleluya, hermano, gloria al Señor. Dice que el Señor hará un juicio, ¿cierto? Cuando en Noé, dice que el Señor hizo un juicio allí, hermano, superficial, pero dice que el Señor ahora hará un juicio con fuego. Sí, con fuego, porque el fuego cambia la naturaleza. El fuego, hermano, pone fin a las cosas, ¿cierto? El fuego, hermano, desaparece, dice allí las cosas. Entonces este juicio que el Señor va a realizar, lo va a realizar, hermano, con fuego. Él lo va a realizar con fuego. Oh Señor Jesús, dice que Él pondrá fin a todas las cosas, hermano, allí, porque Él nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor quiere que nosotros seamos vencedores. Dice allí, hermano, decía allí ya para culminar, de que, hermano, el Señor raptará a sus vencedores. Dice que después que el Señor rapte a sus vencedores, dice que vendrá la gran tribulación. Cierto, después el Señor vendrá,
en esos hermanos que tienen vida, que quedaron con vida, Él vendrá a hacerles el juicio. Luego nosotros iremos a reinar con el Señor por 1000 años. Ya, hermano, este cuerpo de materia se convertirá en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. Ya no tendremos que usar carro, decía el Señor allí, no tenemos que usar aviones, ni hacer check-in para viajar a algún lado. Si el Señor nos manda a Australia, vamos a Australia. Si el Señor nos manda a Estados Unidos, vamos a Estados Unidos. Europa, aparecemos en Europa, porque ya, hermano, este cuerpo no será un cuerpo de materia, será un cuerpo espiritual. Será un cuerpo, hermano, glorioso, espiritual, un cuerpo celestial, decía el Señor allí. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y dice allí, hermano, de que cuando termine, hermano, el reino milenario, dice allí de que Satanás será suelto, ¿cierto? Hermano, para que él allí, hermano, provoque la última rebelión, la de Agó y Magó. Y dice que allí, hermano, el Señor le hará el juicio. Dice que la bestia, dice que, hermano, los falsos maestros. Dice allí, hermano, de que los enemigos, toda desobediencia, toda rebeldía será lanzada al lago de fuego. Allí será, hermano, el lloro y el crujir. Dice que allí será, hermano, el juicio final. Porque todo, hermano, todo para demostrar que el Señor tiene el dominio, de que Él gobierna. Aleluya, allí será el juicio final. Hermano, dice que los enemigos, dice que toda rebeldía, y dice que todo, hermano, se quedará bajo los pies de Cristo, porque Dios colocará todo bajo los pies de Cristo. Y dice que una vez, hermano, que todo sea sujeto, hermano, al Hijo, dice que el Hijo entregará el reino al Padre para que Dios sea todo en todo. Hermano, ya allí no existirá muerte, ya allí no existirá clamor, ya allí no existirá dolor, ya allí no existirá nada de esto. Dice que Dios enjugará las lágrimas. Hermano, enjugará las lágrimas, porque ya allí no habrá dolor, ya allí no habrá muerte, porque lo último que será lanzado al lago de fuego va a ser la muerte. Y allí, hermano, el Señor será todo en todo, y Él va a reinar, aleluya, por toda la eternidad. Hermano, vale la pena, aleluya, gloria al Señor. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Hermanos, no podemos hacer parte, hermanos, de los encarnecedores. No podemos hacer parte de los burladores. No, hoy tenemos que hacer parte de esos que hoy aman la venida del Señor. Esos siervos fieles, hermanos, que hoy aman la venida del Señor. Aleluya, que hoy, hermano, hacen que la voluntad de Dios se haga en breve. Hoy necesitamos hacer parte de eso para ser esos vencedores que el Señor raptará, hermano, y reinarán con Él por toda la eternidad, porque ya se va a acabar el titá, se va a acabar el tiempo. Allí el tiempo se acabará el titá, hermanos, y nosotros vamos a entrar a la eternidad, donde nosotros vamos a reinar con el Señor por siempre. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, continúa nuestro hermano Henry con unos anuncios importantísimos. Vamos a estar atentos allí. Aleluya, orando, invocando, escuchando estos anuncios. Jesucristo es nuestro Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra de comando en esta noche. Amén. Queremos recordar unos importantes encargos de parte del Señor. Uno de ellos es el día de mañana sábado, donde el Señor convoca y recuerda al sector A para el servicio del aseo. Amén. Todos estos hermanos corresponden al sector San Jorge, San Fernando, Villa del Rosario, Norte, Mareigua. Todos estos hermanos, mañana el Señor los espera. Como siempre el Señor nos ha guiado, 2 hermanos por cada sector, desde bien temprano aquí en el local de reunión, a hacer el servicio de amor, de aseo aquí a todo el local. Amén. Recordamos también que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, como todos los sábados, el Señor nos espera para disfrutar de casa de adolescentes. Un tiempo, un ambiente donde el Señor nos ha dado para disfrutar la palabra profética, para ser uno con el like del PAT, escuchando testimonios, y asimismo también inmersión, colportaje, todo lo que el Señor nos está dando, donde el Señor está formando y preparando un ejército poderoso para seguir haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y también recordamos el domingo a las 9 de la mañana la mesa del Señor, hermano, la reunión de la mesa, donde disfrutamos todos juntos, donde hacemos memoria del Señor, y el primer día de la semana es una fiesta. Amén. Entonces el Señor también nos convoca el domingo a las 9 de la mañana, toda la iglesia bien temprano a disfrutar. Asimismo también recordamos las ofrendas, los diezmos, los votos, todo lo que el Señor nos está dando para que podamos seguir siendo uno con este ministerio. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos ahora a orar para que el Señor, hermano, sea dándole gracias al Señor. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra.
Tu palabra es la que hace, realiza la obra. Señor, no somos nosotros. Llévanos cada día a permanecer siendo fieles, Señor, a amar tu palabra, creer en ella, inculcarla en nuestro corazón para así poder avanzar. Gracias, Señor. Bendice a todos los hermanos. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e a obra tem avançado em todo o mundo. E você, investidor do reino, tem cooperado para acelerar ainda mais a volta do Senhor. No Brasil, o SEAP tem gerado muitos frutos. Novos SEAPistas estão se apresentando e mais unidades estão surgindo, como o novo SEAP São Paulo, na cidade de Jundiaí, com propriedade adquirida em 2024, que está sendo completamente reformada. Logo, as obras para um alojamento para 100 SEAPistas e um auditório para 200 pessoas será iniciada. Os coportores foram recebidos em várias cidades e atuaram levando o evangelho do reino, salvando muitas vidas e gerando frutos. Novas casas de adolescentes começaram a funcionar. Graças ao apoio dos irmãos e com muita perseverança, chegamos a 530 casas de adolescentes em 2024. Tudo isso possibilita que a energia dos adolescentes possa ser usada de forma mais intensa na vida da igreja. Na Estância Árvore da Vida, construímos o espaço Pão da Vida, um auditório amplo, com capacidade para até 300 pessoas, para comunhão com os cooperadores e irmãos líderes das regiões do Brasil e de toda a terra. Está em andamento a reforma de todo o refeitório, que será fechado com ar-condicionado, ilhas de alimentação e espaço para reuniões menores. Também instalamos um novo sistema de ar-condicionado para refrigerar todo o auditório Pérola, um sistema de última geração. Desde a conferência Tropas e Capitães, em janeiro, e nesta conferência internacional, teremos auditório climatizado, com mais conforto para os irmãos receberem a palavra profética. E o seu investimento não está só aqui no Brasil. Este ano avançamos a construção do